Te damos gracias, bendito Dios, porque te hemos alabado y te hemos glorificado, Señor, porque podemos estar una vez más aquí en tu casa, Padre, porque a pesar que llovió, que se fue la electricidad, pero no se fue la luz, Señor, porque la luz eres tú, Padre, y aquí tú estás en este lugar, Señor, y yo te ruego, Padre, que en esta hora te muevas, Padre, mediante esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi vida, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tocando los corazones, que seas tocando las mentes, que seas tocando las vidas, no solo las que están en este lugar, Padre, sino las que van a ver por el Facebook también, Señor. Toca los corazones, toca las vidas, Padre. Obra milagros, prodigios, sanidades, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y te vamos a dar toda gloria y toda honra, amén. Toda gloria y toda honra es para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero. Hermano, si puede darle un aplauso en esta tarde, aleluya. Dale un aplauso al poderoso, al eterno, al glorioso, porque Él está en este lugar. Oh, te alabamos, Padre, te exaltamos, Señor. ¿Puedo ocupar su lugar, hermano? Ay, pues qué gozo estar aquí, hermanos. Qué gozo poder estar aquí. Uno se entristecía porque, bueno, yo me decía, ay, a lo mejor no va a poder haber culto este día y no vamos a poder alabar al Señor. Pero mira, hermano, que Dios es bueno, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Él ha permitido que estemos aquí en esta tarde. Y bueno, hermanos, pues yo quería compartirles una palabra que ponía el Señor en mi corazón, en mi espíritu esta semana, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es medicina, amén. La palabra de Dios es poder, amén. La palabra de Dios va a impactar las vidas, hermano. Cuando usted empieza a leer esta palabra, hermano, nada puede ser igual en su vida, amén. También dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, aleluya. Necesitamos la palabra de Dios para poder caminar, hermano, porque dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y necesitamos esta palabra, hermano, y ahora es el momento de compartir esta palabra. Estaba yo, hermanos, leyendo en el libro de Jeremías. Jeremías, ese profeta de Dios, hermano. Estoy leyendo ahorita Jeremías. Yo me quedaba muy impactada, hermano, cómo es que este hombre sufría, amén, por decir la palabra de Dios. Cómo este hombre era menospreciado por hablar lo que Dios le decía, hermano. Cómo este hombre había sido encarcelado, había sido azotado, había sido echado en una cisterna. ¿Por qué, hermano? Por hablar la palabra de Dios. Esos son los profetas de Dios, hermano. Esos son los profetas que hablaban en el Antiguo Testamento, hermano. Nada que ver con lo que ahora nosotros vemos en el Face, con lo que vemos en la televisión, en el internet, hermano. Se dicen llamar apóstoles, se dicen llamar profetas, pero estos eran los verdaderos profetas, hermano. Los profetas eran despreciados, los profetas eran rechazados. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios venía dura. Porque la palabra de Dios, hermano, dice que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el tuétano, los huesos, las coyunturas, y discierne hasta lo más profundo de los pensamientos. Esa era la palabra, hermano. Y eran rechazados. Y Jeremías, hermano, sufría demasiado. Jeremías estuvo encarcelado. Jeremías estuvo porque él declaraba la palabra, hermano, y lo mandaban a azotar. Y en una ocasión que él que habló de parte de Dios, dice que todos se pusieron en su contra, hasta el pueblo, hasta los sacerdotes se pusieron en contra de Jeremías, hermano, por hablar la palabra de Dios. Pero, hermano, vamos a Jeremías capítulo 33. Quiero que leamos un poco esta porción de esta palabra. Dice Jeremías 33. Jeremías estaba preso, hermano, a causa de la palabra de Dios. Fíjese por qué apresaban: a causa de la palabra de Dios. Y a veces nosotros a lo mejor hemos pensado: ay, sufrimos por el evangelio, sufrimos por la palabra, ay, porque ya no me habló mi vecino, ya no me habló tal persona. Fíjese lo que sufrían estas personas, hermano, por la palabra de Dios. Dice en el libro de Jeremías 33: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo:
Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para formarla, afirmarla. Jehová es su nombre. Es interesante, hermano, cómo Jeremías estaba en la cárcel, estaba preso, ahí estaba sufriendo, pero sabe que ahí vino palabra de Jehová. Yo quiero decirte, hermano, que a veces en los momentos más difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de lucha, ahí es donde tú vas a escuchar la voz de Dios, amén. Cuando estás en el desierto, ahí vas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ahí es donde está todo quieto. Ahí es donde no hay voces, ahí es donde a veces nadie te habla, ahí es donde a veces nadie te visita. Pero ahí, hermano, ahí está el Señor, aleluya. Ahí estaba Jeremías preso, hermano. Y dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jehová le dijo a Jeremías, clama a mí porque yo te responderé. Y no solamente te voy a responder, sino que te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Eso le dijo Dios a Jeremías, hermano. Y Jeremías siguió, hermano, preso. Jeremías siguió profetizando. Jeremías, hermano, dice que hubo un tiempo que él se cansó y que él ya no quería predicar la palabra. ¿Por qué? Porque su palabra era para afrenta, porque nadie creía lo que él hablaba, porque lo rechazaban, porque se burlaban, porque murmuraban. Y dice que él dijo, ya no voy a hablar más en su nombre. Pero dice que había un fuego dentro de él, el cual no podía, hermano, el cual dice que no podía resistirlo. Ese fuego, hermano, ese fuego era la palabra de Dios que estaba en él. Ese fuego era la presencia de Dios que estaba en él, hermano. Ese fuego es el que hacía que Jeremías hablaba. Y ese fuego, hermano, es la presencia de Dios que está en usted y en mí, amén, por medio de su Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Porque Él está en este lugar y porque Él está en cada uno de nosotros, hermano. Y yo miraba, hermano, un video acerca de estos profetas, ya no, de los que hay ahorita. Y miraba yo una donde estaban predicando y decían cielos abiertos, los cielos abiertos, y recibe la bendición de Dios. Y la gente gritando, hermano. Y en una ocasión que hubo un congreso, primero subió un pastor, hermano, donde estaba predicando acerca del arrepentimiento y nadie le hacía caso. Pero después subió otro predicador, hermano, que empezó a hablar de la prosperidad y que empezó a hablar y a decir que Dios te va a dar y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar un carro último modelo. Y todos, amén, aleluya. Y hasta le hacían así con la mano, amén, como que arrebato. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo decía, esto no está bien. Y no es que uno esté en contra de la bendición de Dios, no, hermano. Claro que Dios nos bendice, claro que Dios nos da, claro que Dios no quiere vernos en la miseria. Dios no nos quiere ver en la pobreza. Dios nos quiere dar. Pero lo malo es que tú pongas tu mirada en eso, hermano. Que tú quites la mirada de Dios, que quites la mirada de Jesús. Dice su palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. Pero cuando tú quitas la mirada de Jesús, hermano, y la pones en las cosas materiales, es cuando todo se viene abajo. Es cuando tú empiezas, hermano, tu vida espiritual a caer. Y yo meditaba en eso de los cielos abiertos, hermano. Y yo decía, no puede ser. Y recordando, hermano, la palabra de Dios acerca de Lucas 3, hermano, que la semana pasada yo prediqué algo de eso. Lucas 3, hermano, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan. Ahí va Jesús, hermano. Ahí estaba Juan bautizando, otro profeta de Dios, hermano, otro que también sufría, otro que también le decían que era un endemoniado porque comía miel silvestre, porque comía langostas, le decían que demonio tenía. Ahí estaba Juan bautizando, hermano, y ahí venía Jesús, el más perfecto, amén. Jesús, el grande, el todopoderoso, ahí venía, hermano, entrando a las aguas. Y ahí venía caminando y yo estaba orando, hermano, y yo podía ver esta imagen. Yo podía ver esta imagen de Jesús entrando a ese río, hermano, y ahí Juan bautizando. Y después, hermano, cuando Juan ve a Jesús,
lo vio completamente diferente, hermano. Dice que él vio a un cordero, amén. Él vio al cordero de Dios. Y a pesar de que Juan les decía a todos a los que iban a ser bautizados, porque dice que iban fariseos, iban gente que no estaba arrepentida, Juan les decía generación de víboras. Pero cuando vio a Jesús, hermano, dice que él inmediatamente quedó asombrado y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no pudo callar, hermano. Cuando vio a Jesús, Juan no pudo callar. Juan al verlo, yo creo que dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Y es que cuando tú conoces a Jesús, tú no puedes callar. Cuando tú conoces a Jesús, tú no puedes callarte, hermano. Tienes que hablar de Él. Tienes que proclamarlo. Tienes que proclamar ese poderoso nombre. Por eso es que Juan decía: he aquí el Cordero de Dios. Y ahí va Jesús, hermano. Ahí va Jesús para ser bautizado. Y le dice: Juan, tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo: deja, así conviene. Hazlo, bautízame. Y empezó Juan a decir: es que él es el que yo hablaba. De él es el que yo hablaba, que venía después de mí, pero que era antes que mí, que no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él es. Empezaba a decir Juan, hermano. Pero le decía a Dios, le decía al Señor Jesucristo: así conviene, hazlo. Y aunque Juan no entendía, hermano, él lo hizo. Él obedeció. Y así es en el camino del Señor, hermano. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Hay cosas que a veces nosotros no podemos comprender por qué suceden, hermano. Pero así es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer, hermano. En una ocasión le dijo Jesús a Pedro, porque Jesús les lavaba los pies a sus discípulos, y Pedro le dijo: tú no me vas a lavar nada. Tú no me puedes lavar. Y Jesús le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Así también le dijo Jesús a Juan, hermano: tú no entiendes, tú hazlo. Y dice que Juan lo bautizó, hermano. Juan lo bautizó en ese momento. Y dice que los cielos fueron abiertos, hermano. Ahí fue donde los cielos fueron abiertos, porque Jesús comenzó a orar. Amén. Jesús comenzó a orar. Cuando Jesús fue bautizado, dice que comenzó a orar. Y dice que se abrieron los cielos. Esa es la manera de que se abran los cielos, no con esos falsos profetas que dicen que cielos abiertos y que tráeme tanto y los cielos se van a abrir. No, hermano, dice que orando los cielos fueron abiertos y dice que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. Amén. El Espíritu Santo descendió y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, hermano. Mire que ahí estaba la Trinidad manifestada, el Padre hablando, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para aquellos que dicen que no hay Trinidad, aquí se manifestó la Trinidad. Amén. En este momento se manifestó la Trinidad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Amén. Y estos tres son uno: el Padre, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo. Ahí se manifestó la Trinidad de Dios, hermano. Ahí usted puede ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahí manifestados, hermano. Y hermanos, como les digo, es fácil ser engañados. Es fácil en estos tiempos caer en todos estos charlatanes que hay, hermano. Por eso uno tiene que estar pegado a la palabra de Dios. Uno tiene que estar viviendo la palabra de Dios, no solamente ser oidor, sino ser hacedor de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Aunque sufras, porque el Señor dijo: ustedes van a padecer a causa de mi nombre. Los profetas sufrían, hermano. Los apóstoles, si usted hay estudios, si usted lee, hermano, los apóstoles murieron de unas muertes tan terribles, muertes que a lo mejor uno ni siquiera se imaginaría, hermano, pero murieron
de una manera tan cruel, hermanos, de una manera, todo ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Porque se paga un precio, hermano. Se paga un precio por servir a Dios. No es fácil. Servir a Dios no es fácil. Estar en el camino de Dios no es fácil. Te va a costar, hermano. Te va a costar negarte a ti mismo. Jesús dijo: aquel que quiere seguirme y no toma su cruz no es digno de mí. Aquel que no deja padre, madre, esposa, que no deja familia, dice: no es digno de mí. Jesús lo dijo, hermano. Tenemos que renunciar al yo. Tenemos que renunciar a tantas cosas por Él, hermano. Porque Jesús, cuando Él viene a tu vida, Jesús empieza a llenarte, hermano. Él empieza a transformarte. Él empieza a cambiarte, hermano. Y tú empiezas una relación con Él. Él quiere tener una relación contigo. ¿Cómo? Mediante su Espíritu Santo, amén. Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo les envío al Consolador, amén. El Espíritu de verdad. Y uno tiene que empezar a tener comunión, hermano. Uno tiene que empezar a orar. Uno tiene que empezar a buscar, hermano. Uno tiene que empezar a luchar. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Clama a mí, Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. Porque este hombre estaba sufriendo, hermano. Este hombre estaba padeciendo. Pero Dios no lo libró en ese momento de todo. Él le dijo: clama a mí. Clama a mí porque yo te responderé. Y esa es la respuesta, hermano. Es el clamor, amén. Es clamar a Él, hermano. Es buscarlo a Él. Es desearlo a Él. Hay tantas porciones de la Biblia, hermano, que nos hablan del clamar. Porque a veces nosotros oramos, solamente hacemos una oración normal. Hay muchos tipos de oración, hermano. El cristiano no puede estar sin oración. Un cristiano que no pasa tiempo con Dios, hermano, es un cristiano débil. Es un cristiano frágil que va a caer con cualquier cosa si tú no oras, hermano, si tú no buscas a Dios, si tú no clamas a Dios. Porque Dios le dijo a Jeremías: clama a mí. Pero no le dijo clama a otro, no, clama a mí, o sea, a Dios, y yo te voy a responder. Fíjese, hermano, cuando usted clama, no se va a quedar así solo. Dios va a responder. Y no solamente te va a responder, sino que te va a mostrar, te va a revelar. Cuando tú empiezas una vida de oración, empieza tu vida a cambiar, empiezas a ser transformado, a ser renovado. Pero es necesario que busques, es necesario que clames, que pelees, porque también es una guerra, hermano. Platicábamos las hermanas en la femenil de cerca de la oración y decían unas hermanitas: es que cuando uno empieza a orar, a veces se vienen luchas y se vienen pruebas, y a veces uno no puede orar, a veces uno está ahí y no podemos orar. Y decíamos: sí, es que la oración es guerra, la oración es lucha. ¿Por qué, hermano? Porque en la oración va a haber victoria, amén. Porque en la oración va a haber la respuesta. Jesús, nuestro mayor ejemplo, oraba, hermano. El perfecto, el que no tenía ningún pecado, el que no había hecho nada malo, hermano. Nada malo podías encontrar en él. Oraba. Y no oraba solamente 5 o 10 minutos, oraba horas y horas y horas y horas, hermano. Jesús estaba ahí, hermano, con el Padre en comunión. Nosotros tenemos que tener una vida de oración y una vida de clamor, hermano. Y a veces, ¿por qué ora usted, hermano? ¿Por qué clama usted? Clamas a lo mejor por un familiar. Clamas a lo mejor porque necesitas un empleo, porque necesitas algo material, porque necesitas un trabajo, necesitas, no sé, hermano. ¿Por qué clama usted, hermano? ¿Por qué usted clama a Dios, hermano? Yo pienso que la mayor que debemos clamar es por la presencia de Dios. Cuando el cielo se abrió, que Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo, hermano. No descendió como dicen los de la prosperidad, un carro último modelo, ni una casa allá en la del valle, ni descendió la presencia del Espíritu Santo, hermano. Esa es la verdadera bendición de Dios. Dicen Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Eso es por lo que nosotros debemos de luchar, hermano. Es por lo que nosotros debemos de clamar a Dios. Hay un pasaje de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 32. Nos habla acerca de Jacob. Mire, le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 32.
La historia de Jacob, hermano. Yo creo que ya la hemos escuchado muchas veces. Cómo Jacob estaba con su hermano Esaú, pues estaban mal, estaban separados, porque Jacob lo suplantó. De hecho, el nombre Jacob significa suplantador. Suplantó su identidad, le robó la bendición. Cuando su padre Isaac los iba a bendecir, la madre de Jacob le puso un traje de unas pieles, porque Esaú era velludo, y le puso ese traje, y cuando fue Isaac, dice que bendijo a Jacob. Y Esaú se enojó tanto con Jacob, hermano, que lo andaba buscando para matarlo. Andaba buscando Esaú a su hermano Jacob para matarlo. Y Jacob andaba huyendo, hermano, de Esaú. Pero dice en el versículo 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Él se fue esa noche, tomó sus 2 mujeres. Jacob estaba totalmente bendecido, hermano. Tenía mujeres, tenía posesiones, tenía bienes, tenía tantas riquezas. Jacob había ganado mucho, hermano, pero él no se sentía satisfecho. Él quería la bendición de Dios. Él quería que su vida cambiara. Y no se resolvía con lo material, hermano, ni con las mujeres, ni con los hijos. Él quería la bendición de Dios. Él quería ser bendecido. Y dice que cuando estaba en ese lugar apareció un varón, hermano. ¿Cuándo? En la madrugada. Ahí apareció el varón, que se cree, hermano, que era el Señor Jesucristo. Era Jesús. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento que dice el ángel de Jehová, o que se apareció un varón, que se apareció un ángel, ese ángel era Jesucristo, hermano. Era Jesucristo el que vino y que estaba luchando, hermano, con Jacob. Pero Jacob no se dio por vencido. Jacob dice que no lo soltaba, hermano. Jacob le decía: yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y eso es un ejemplo para nosotros los cristianos, hermano. Nosotros tenemos que luchar por nuestra bendición. Nosotros tenemos que aferrarnos a nuestra bendición. Así como le decía Jacob a este varón: yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Así usted dígale al Señor: yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas, Señor. Yo no me voy a dar por vencido hasta que tú me bendigas. Fíjese que no era una bendición material. Él quería otra cosa. Él quería ser cambiado. Dice: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Fíjese qué poderoso era, que con el simple hecho que le tocó el muslo, hermano, dice que este hombre empezó a cojear, su cadera se descoyuntó y sentía dolor. Sí, sentía dolor, porque que se te descoyunte un hueso, yo me imagino que debe de doler demasiado. Ya estaba Jacob lastimado, estaba Jacob herido por ese ángel, hermano, pero él siguió luchando. A pesar del dolor, a pesar de lo que estaba sufriendo, él seguía luchando. Hoy yo te digo, hermano, que a veces lo que estés pasando, tú sigue luchando por tu bendición. Tú sigue peleando, hermano. Tú sigue clamando, porque vas a ver la mano de Dios. Vas a ver que Él se va a glorificar, aunque te duela, aunque pase lo que pase, hermano. Él va a obrar, amén. Y dice en el versículo 26: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Dijo: has vencido, Jacob. Has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? No es lo que importa.
Dijo, ahora tú ya no vas a ser más Jacob, sino vas a ser Israel. Ahí le cambió el nombre, hermano. Ahí Dios lo cambió, lo transformó, pero él se aferró, hermano. Nosotros tenemos que aferrarnos porque nuestra vida cambie, por, hermano, acercarnos más a Dios. Por nosotros, hermano, tenemos que estar aferrados a la presencia de Dios. Otro hombre también, hermano, que se aferraba a la presencia de Dios era David. Salmo 51, hermano. Ya lo hemos leído tantas veces, hermano. Salmo 51. David, ese hombre que estaba ungido por Dios, hermano. Era rey, ya había tomado el trono, tenía tantas posesiones, tenía tantas riquezas, tenía muchas mujeres, tenía tantas cosas, hermano. Pero él falló. Y aquí dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ay, David estaba orando, hermano, estaba llorando y estaba gimiendo, hermano, porque había tenido un niño y había ido el profeta Natán y le había dicho, a causa de ese pecado, ese niño va a morir. Y David, hermano, dice que entró en un ayuno y estaba orando, estaba llorando. Pero yo cuando leo este salmo, hermano, a mí me impresiona lo que dice este salmo, porque nunca mencionó al niño, hermano. David nunca mencionó al niño. David nunca dijo, no me lo quites. David nunca dijo, no me quites el reino. David le decía, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Era lo que decía David, hermano. No me quites tu presencia, porque ¿qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin tu presencia, Señor? Nunca le dijo, no te lleves al niño, no me quites las riquezas. Dijo, no me quites tu presencia, porque era lo más valioso, hermano, porque debe ser lo más valioso para nosotros como cristianos. Es la presencia del Espíritu Santo. Siempre enfatizamos esto aquí, hermano. Siempre enfatizamos esto en este lugar. Y nosotros alabamos a Dios y glorificamos a Dios y nos sentimos contentos y nos sentimos gozosos. Pero no siempre, hermano, uno siente la presencia de Dios. No siempre uno lo siente. Aquí David le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón de David se había ensuciado a causa del pecado, a causa de que había fallado. Ese corazón se había ensuciado, su espíritu ya no era recto delante de Dios. Pero él se postró y se humilló, hermano, y clamó por la presencia de Dios. Clamaba por la presencia del Espíritu Santo, hermano. Y es lo que le digo, que nosotros tenemos que clamar como hijos de Dios. Tenemos que clamar. Si usted busca en el diccionario o en el celular, lo que sea, ¿qué es clamar, hermano? Es desesperarse, es buscar, hermano, pero sin desmayar, sin cansarse, hermano. Por eso le dijo Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y hay un poder en el clamor, hermano. Hay un poder cuando uno clama y cuando clamas por su presencia, hermano. ¿Por qué ora usted, hermano? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora cuando vienes a orar a Dios? ¿Porque quieres algo? ¿Porque anhelas algo? ¿O porque quieres su presencia? Yo creo que deberíamos de desesperarnos por Él, hermano. Deberíamos de desesperarnos. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo, hermano. El que tiene su presencia lo tiene todo. Es lo más maravilloso, hermano. Lo más real, lo más grande. Pero tenemos que tener esa sed, hermano, por su Espíritu Santo. Tenemos que tener esa hambre y esa sed por su presencia. Mire lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. ¿Hay alguien aquí que cree en Jesús? Amén. Creemos en Él.
Dice que de su interior correrán esos ríos de agua viva. Correrá esa presencia, hermano. Pero tenemos que clamar por ella, desesperarnos por ella. No solamente por un milagro, que está bien que nosotros nos desesperemos y clamemos por un milagro, hermano. Está bien que nosotros peleemos por una bendición también. Pero la principal bendición debe de ser anhelar la presencia de Dios, porque esa es la bendición de Jehová. Esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermano. Aquí lo voy a dejar ya. Dios les bendiga a los que nos ven por el Facebook. Que el Señor les bendiga.